Puta. Hola, putazos. Hoy vamos a dar historia del Escorial de Abajo, la historia y tradiciones del Escorial de Abajo. Sí, el pueblo que hay aquí abajo. Empecemos. El Escorial de Abajo, pues se fundó, creo que tiene sus orígenes, pues, en la Edad Medieval. Sí, en la Edad Media. En la época medieval que, pues eso, en el marco de la conquista, ¿no? Al poco de reconquistar y de liberar de los moros Segovia, Toledo, Madrid y demás ciudades importantes cercanas, pues en esta zona se fundaron varias localidades, entre ellas la del Escorial de Abajo. Eh, sí, se fundó, la ciudad pues se emplazó pues muy cerca de Landinum, Lapililum, que ya sabéis a lo que daría lugar después esa otra localidad, ¿verdad? Sí, se construyó cerca de Landinum Lapililum, pero como una localidad independiente, obviamente. Aunque bueno, de todos modos, ambos pueblos en aquel entonces pues no estaban tan unidos, ¿no? Había entre un pueblo y otro en aquel entonces había más distancia en aquel entonces que ahora, ¿no? Debido a que ambos pueblos a lo largo del tiempo pues han ido creciendo, ¿no? Hasta llegar a la actualidad en la que pues prácticamente se tocan, ¿no? Los pueblos y hay algunas calles que no queda muy claro a qué municipio pertenecen. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Pues eso, se construyó en el marco de la Reconquista y que se decidió que el patrón masculino de la localidad fuera San Bernabé Apóstol, que se celebra el 11 de junio, mientras que la patrona sería Nuestra Señora de la Herrería, la cual recibía culto en una ermita que hay cerca de ahí, creo que en la finca del Castañar o algo así, ¿no? La Virgen de la Herrería. Y, y que bueno, y que poco se sabe de aquellos años, de aquel tiempo, de los tiempos del Escorial, pero de los años fundacionales, pero sabemos que la primitiva iglesia de San Bernabé, pues era muy diferente a la actual, ya que era de estilo románico y eso, en plan, era un templo pues muy simple y muy poco ornamental. En plan, el Escorial, pues mira, el Escorial no, al igual que el Landinum Lapililum, actualmente San Lorenzo Escorial, no cobrarían relevancia hasta el siglo XVI, que fue cuando se construyó el monasterio aquí arriba. En plan, llegó el siglo XVI y el monarca Felipe II, pues quiso construir un monasterio en esta zona, pues para conmemorar la victoria de sus tropas contra las francesas en San Quintín, el 10 de agosto, y por eso el monasterio pues es hecho en honor a San Lorenzo. En el pueblo de arriba se hizo en el pueblo de arriba el monasterio, el cual fue renombrado como San Lorenzo del Escorial. Y que eso. Sin embargo, mientras duraban los más de 20 años que duró esta obra monumental, pues, Felipe II pues mandó poner un monasterio provisional, se estableció provisionalmente en una especie de casa palacete que hay en el Escorial de Abajo, que hay junto al ayuntamiento, el cual se llamó el Monasterio de Prestado, que es pues el sitio, una especie de palacete con sus jardines y que tiene incluso una chimenea que ahí estaban los hornos reales, pues que es pues hizo las veces de monasterio y palacio real mientras se construía aquí la obra de lo Escorial. Y eso, pues ahí es donde estuvo afincado el monarca hasta que se terminó el monasterio. Y bueno, el monasterio de Prestado que está junto al ayuntamiento.
¿qué más? Y eso es finalmente se terminó el monasterio y bueno, y el monarca Felipe II a finales del siglo XVI, en la última década del siglo XVI, eh, pues el monarca Felipe II pues mandó demoler la antigua parroquia de San Bernabé y la sustituyó por la actual, ¿no? Eliminó el primitivo edificio románico y lo sustituyó pues por el actual de estilo herreriano, ¿no? Eh, el cual pues el diseño de la parroquia de San Bernabé actual está basado en el del monasterio. Si bien tiene una ornamentación aún más austera que aquí. En plan, es como, tiene el mismo, la parroquia de San Bernabé tiene el mismo estilo que el monasterio, pero más austero aún. Y eso, la obra de la nueva parroquia duró como un año o así, del 1594 al 1595. Se inauguró en el 1595. Y eso, pues que ya sabéis, ¿no? Y ahí estuvo bien atado y todo bien hecho. Eh, y se decidió por esa época, pues demoler la antigua capilla del Castañar y trasladar la imagen de la Virgen a la nueva parroquia, al nuevo templo, la Virgen de la Herrería. Y desde entonces, pues recibe culto en la capilla del Sacratísimo, en plan, en la capilla sacramental, que está, que está a la izquierda, bueno, si miras desde la puerta del templo, está a la izquierda del altar mayor, ¿no? En el lado del Evangelio está la capilla del Santísimo, que es donde recibe culto Nuestra Señora de la Herrería. Y eso. Después, en el siglo XVII, pues ocurre pues un trasvase de poderes y de eso. Bueno, y cada vez hacen no, ¿cómo se dice? A ver. Sí, sí, durante el siglo XVII, pues el Escorial se convirtió en una importante ruta hacia el monasterio, ¿no? Se convirtió en parte de la ruta imperial para luego ir a visitar el monasterio y bueno, que está en buen lugar y buenas manos. ¿Qué más? Y eso, y bueno, y se construyó la Cruz de los Esmos. Sobre esa época se construyó la Cruz de los Esmos, que está pues ahí al lado de la estación de trenes, ¿no? Al lado del túnel que hay bajo las vías del tren. En la glorieta de los Esmos, que ahí pusieron una cruz de piedra. Y eso. Luego en el siglo XVIII, pues pusieron varias ropas y eso, en plan, pusieron, no, ¿cómo se dice? En el siglo XVIII, bueno, ocurrió, ya sabéis, la fundación de la villa de Guadarrama y que parte de la población esculerense, pues, emigró a Guadarrama, ¿no? Debido al hacinamiento que ya mencionamos en otros vídeos. Y que se decidió que eso. En el Escorial perdió un poco de población en ese momento, ya que parte de la población se fue a vivir a Guadalajara. Eh, Además que también sobre esa época se construyó en el límite exacto entre San Lorenzo de Escorial y el Escorial, el rey Carlos III mandó construir la casita del príncipe que era pues para su hijo Carlos, que a la postre sería Carlos IV, ¿no? La casita del príncipe que está ahí abajo y que está pues junto a la estación de tren y que es muy buena, que tiene buenos jardines, la casa del príncipe. Además de también tiene un restaurante del Paco Pastel, ¿no? Donde se come bien.
en eso, en la casita del príncipe. Llegó el siglo XIX y bueno, ya sabéis, la invasión francesa, ¿no? Que ocuparon la península y que nos estuvieron gobernando con puño de hierro hasta que el 2 de mayo de 1900, no, en 1808, pues los madrileños se levantaron en armas en la sublevación contra los franceses y bueno, fue el 2 de mayo y que fue una rebelión que enseguida fue sofocada y reprimida al día siguiente con los famosos fusilamientos que se ven en el cuadro de Goya. Pues aquí al poco de ese levantamiento pues se produjo otro contra los franceses y aquí pues el destacamento francés no era muy enorme y aquí los insurgentes pues pudieron eliminar fácilmente a los franceses que estaban aquí. Y bueno, y se produjeron varias batallas en esta zona. De hecho, dado que se logró expulsar a los franceses de aquí con facilidad del Escorial, pues se decidió en cabildo de esto del ayuntamiento, pues se pudo poner, se configuró el actual escudo, el Escorial. Dos leones sobre un águila muerto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y que, y que es, y que, pero que el águila luego se levanta de sus cenizas, resurge de sus cenizas y acaba con los leones o algo así. Esa es la historia que me han contado sobre ese escudo. Y que bueno, y que pone el lema post facta resurjo o algo así. En plan que resurge de sus cenizas contra los grandes imperios y los derrota. Y eso. Se decidió poner ese escudo en honor a eso, a que se expulsó a los franceses. Y bueno, y eso, y luego la guerra pues terminó en 1812 con la expulsión definitiva de los franceses de España. Y bueno, luego en 1832 pues ya sabéis que ocurrió la famosa peste equina procedente de Guadarrama y que el Escorial pues también fue una de las localidades más afectadas. Fue una localidad su población fue fuertemente diezmada. Durante las guerras carlistas, pues el Escorial también se posicionó del lado de los carlistas. Y eso. En el periodo de la Primera República, pues que ya sabéis que no duró ni un año, pues aquí la República fue fuertemente rechazada por la población, ya que la población del Escorial, al igual que la de San Lorenzo, pues eran fuertemente monárquicos y tradicionalistas. Y por eso rechazaron la Primera República. Y posteriormente también rechazarían la Segunda, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Y después, pues a finales de siglo, empezó a ampliarse el pueblo y se construyó la estación de trenes, ya que el ferrocarril pues ya se habría llegado a España y se empezaron a construir estaciones. Una de ellas es la del Escorial, que se construyó pues muy cerca de la casita del príncipe y que ya sabéis, ¿no? Que que forma parte de la vía que va de Madrid hasta Medina del Campo, ¿no? O La Coruña, o no sé, hacia el noroeste va. Y que eso, que es la actual línea C3 y C8 o algo así, ¿no? De cercanías de Madrid. Me suena. Y eso, que la actual estación del Escorial. Sí, bueno, la actual no, bueno, ya lo diremos luego qué pasó con la estación. Se construyó la estación de tren sobre esa época, a finales del siglo XIX, se construyó la estación de tren y luego también, y al lado también se construyó una fábrica de chocolate. Una fábrica de chocolate bastante buena y bastante guapa, en el que se hacían chocolates.
llegó el siglo XX y bueno, ocurrió pues varias cosas, ¿no? Durante los acontecimientos de la Semana Trágica en Barcelona, pues aquí la gente, en el Escorial de abajo la gente también se rebeló, pero fueron fuertemente reprimidos. Llegó el oscuro periodo de la Segunda República y bueno, ya sabéis que aquí la gente de misa y comunión diaria, bueno, y también profundamente monárquica, pues rechazaron, como ya dije, a la Segunda República, en plan, se mostraron en contra de la Segunda República y montaron varias revueltas para que vuelvan los reyes. Estas revueltas fueron brutalmente reprimidas, ya que la policía, los guardias civiles, bueno, o los guardias de asalto, en este caso, pues tuvieron órdenes de abrir fuego contra los manifestantes, de abrir fuego directamente. La policía, el ejército y todo eso abrían fuego contra los manifestantes para reprimirlos. Y eso. Y muchos escurialenses murieron. Después llegó la guerra civil y bueno, ya sabéis, fue catastrófico para el municipio. Esta zona pues estuvo situada pues en zona roja, pero por los pelos, ya que al otro lado del Montabantos estaba la frontera con la zona nacional. Y eso. eh, y aquí pues, aquí la persecución aquí, el terror rojo aquí en el Escorial de abajo fue muy intenso, ya que muchos sacerdotes fueron muertos debido a las atrocidades del bando rojo, ya que los rojos pues mataron a muchos sacerdotes que estaban aquí en el Escorial. Mataron a muchos sacerdotes que habían aquí en el Escorial y que bueno, y también saquearon el templo parroquial, fue saqueado también. Fue saqueado también por las milicias revolucionarias y ya sabéis. Pero afortunadamente el templo sobrevivió, ya que, claro, no es fácil incendiar dicho templo, ya que es todo de piedra. Por lo cual, lo único que hicieron fue, pues, destruir las imágenes que había en el interior y, sí, saquearlas y algunas las quemaron en una hoguera pública o algo así. Qué horror. Y eso, aunque creo que la Virgen de la Herrería no sé si sobrevivió, creo que sobrevivió, ¿no? Que la actual es original o por lo menos es, es muy anterior a estos hechos. La que sí destruyeron fue la de la Virgen de Gracia, esa sí la destruyeron, que es la de aquí arriba. Pero la de abajo creo que no. Me suena que no, pero bueno. Y bueno, y ya sabéis, ¿no? Y que por esta zona, pues ya lo he dicho, se libraron numerosas batallas entre un bando y otro. Y que eso. Y que poco antes de liberar Madrid, pues esta zona también se liberó. Y eso. Pudo, se pudo liberar. Llegó el final de la guerra y con él, pues llegó la dictadura franquista, ¿no? Y que, bueno, y que se reconstruyó el pueblo de arriba abajo. En plan, se pudo reconstruir el pueblo y ya en la década de los 60 o 70, no me acuerdo bien, se empezó a ampliar el pueblo bastante y empezaron a construir, ¿cómo se dice? Localidades, no, bueno, no, localidades no, se empezaron a construir urbanizaciones por la zona esta, como la de los Escoriales, ¿no? Muy cerca de la estación y también algunas más. Aparte que también se integró dentro del municipio, se integraron algunas antiguas localidades como Peralejo, Navalquijedo y demás que se unieron al Escorial. Se unieron al Escorial y desde entonces forman parte del municipio escorialense. Sí, Peralejo, Navalquijedo, como coño se diga y demás. Y eso. Y, y el pueblo creció tanto, pues que se topó con el de al lado, naturalmente. Y también sobre esa época se construyeron, pues, la actual casa de espiritualidad esta de San José de los Padres Blancos y que, bueno, y que funciona como segundo templo del municipio. Ya sabéis que el principal es San Bernabé, pues
Ahora son dos templos que hay en el casco urbano, San Bernabé y los Padres Blancos, que están aquí al lado. Sobre esa época también pues se decidió demoler, no sé por qué, la antigua fábrica de chocolates que había junto a la estación de trenes. Fue de la estación, eso, que fue demolida y en su lugar pusieron un jardín, unos jardincillos. También se me olvidó mencionar que en esas décadas, 50, 60 y 70, se construyeron varios embalses, ¿no? Por obra del caudillo, por orden del caudillo. Entre ellos destacan el embalse de Malmayor, que está situado en el límite entre el municipio del Escorial y el de Galapagar. Bueno, y también creo que Colmenarejo toca un poco también eso. En plan, ah, se construyó el embalse de Malmayor con su famoso puente y todo. Llegada la década de los 70, pues se decidió, se decidió darle un nuevo, bueno, no un nuevo lugar de culto, pero sí un nuevo lugar de esto donde celebrar la romería a la Virgen de la Herrería, ¿no? Mencionar también que en 1968 se recupera la antigua tradición de realizar la romería. Ah, y que los primeros años desde su última recuperación, pues no sé a dónde iba, no me acuerdo muy bien a dónde iba, pero iba a un sitio distinto al actual. No, o iban al actual, pero no había ermita. Bueno, yo qué sé, rayadas mías. Sí, en 1968 se recupera la antigua romería y luego en los 70 pues se trabaja en la construcción de la nueva ermita donde irá la romería, el cual está ubicada pues junto a la carretera M505, ¿no? A medio camino entre el Escorial y el embalse de Malmayor. Y eso, se construyó, la ermita fue terminada y bendecida en 1979. Y desde entonces, pues, siempre llevan, cada primer domingo de septiembre llevan a la Virgen ahí. Y eso. Eh, Está pues situada en una zona pues junto a una finca muy importante y eso. Sí, luego llegó la transición y que bueno, se empezaron a celebrar elecciones municipales. Vamos a ver cuáles fueron los alcaldes. Bueno, aquí está la cosa. De los alcaldes que ha habido desde el 78. De la legislatura de 1979 a 1986 estuvo gobernando Maximino Eras Cotillo, de un partido político que sepa a Dios qué coño es eso, tío. No sé ni el PAIDE o como se diga, no sé de qué mierda va ese partido, tú. Luego de 1986 a 1987 gobernó Javier Vicente Montero, del mismo partido. Eh, eh, joder, macho. Perdón que me han interrumpido. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, es. A ver. De 1987 a 1991 estuvo gobernando Concepción Núñez García, del CDS. Del CDS que otra cosa que no sabe ni qué es. Y bueno, después del 91 al 95, Mariano Rodríguez Rodríguez del PSOE. De 1995 a 1999 estuvo gobernando Javier de Miguel Sánchez. Bueno, y que luego repitió gobierno en la legislatura 1999-2003. En la legislatura de 2003 a 2007, los rojos se hicieron con el poder haciendo una coalición, la cual encabezó Lorenzo Fernández Fau. Después, en el 2007, volvió el PP con Antonio Vicente Rubio, que repitió victoria en el 2011, 2015 y 2019. Si bien, si bien en el año 2021 toda la oposición le plantó una moción de censura a Antonio Vicente Rubio y le echaron del ayuntamiento, ¿no? Le echaron del ayuntamiento y en su lugar se puso
En el ayuntamiento se puso Cristian Martín Palomo del PSOE, y desde 2021 pues gobiernan los socialistas en el Escorial, mediante una moción de censura que le plantaron al anterior alcalde. Sobre esa época también se edificaron las urbanizaciones de Los Arroyos y Pinosol, que están dentro del municipio. Que en Los Arroyos, pues que tiene una parroquia propia, que es la de Nuestra Señora de los Arroyos. Bueno, el escudo ya estaba establecido antes. Ahora lo nuevo, lo que se establecía de nuevo en esa época era la bandera, la cual pues consiste en una bandera verde con verde esperanza con el escudo en el centro. También sobre esa época se fundó el Club Deportivo El Escorial, que tiene pues los mismos colores que el Betis, ¿no? Son verde y blancos. Y que juega sus partidos en la pista de fútbol esta que hay en el Polideportivo Municipal del Escorial. En la pista de fútbol esta que hay. Ya a finales del siglo XX, ya en los últimos años del siglo XX, la estación de trenes se renova o se renueva o se reforma y el antiguo edificio pues deja de ser funcional y al lado se construye el actual edificio de la estación, con modernas instalaciones y todo. También sobre esos años se construyó el Instituto de Educación Secundaria, el Escorial, que fue fundado por Esperanza Aguirre. Bueno, putasos, hasta aquí llega esta primera parte del vídeo del Escorial de abajo. Es que se me está echando el tiempo encima y no me van a dejar grabar más. Lo acontecido durante el siglo XXI lo explicaré en la segunda parte y bueno, y las fiestas y tradiciones también vendrán en la segunda parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.